Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Lengua. Qué bueno que estás dispuesto a escuchar una historia interesante, una historia inspiradora, con una persona interesante e inspiradora. Hoy tenemos un chico español, ya nos contará dónde nació y demás. Pero es todo un caso, es una persona muy interesante porque, bueno, en principio él estudió periodismo, pero practica esgrima antigua desde hace mucho tiempo, en reconstrucción de técnicas de combate de hace mucho tiempo, de hace muchos siglos. Tuvo una revista online que se llamaba Pluma y Espada sobre el tema histórico militar. Participa en un blog donde ha escrito muchos temas históricos militares. Y en el mundo de la recreación, de las batallas, ha participado en muchas batallas, eh, tanto en temas civiles como militares. Es todo un personaje, trabajó de hecho en un castillo. No sé, este chico parece salido de un pasado remoto, parece que es de otro siglo. De hecho, bueno, ya veréis la foto de Juan, pero ahora mismo tiene una espada y un sombrero antiguo con una pluma y una barba que parece salido de Juego de Tronos, pero versión española, versión española. Juan, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas, pues nada, bien. Sobre una puntualización, que dices que Ajá. trabajaba en un castillo, no, sigo trabajando en un castillo. Todavía. Muy Sí, 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 bien. sí. En Cuenca, ¿no? Es el castillo de Sí, Belmonte. el castillo de Belmonte, que cualquiera que quiera venir a verlo, pues allí yo hago las rutas guiadas por la zona del Museo de Armas de Asedio, que tenemos un museo de armas de asedio de época y tal, y yo pues guío por allí, así que si alguien se anima, ahí estaré. Oye, genial, genial, genial. Pues iremos a verte ahí al castillo en Cuenca. Pero vamos a empezar, porque tú de pequeño, me imagino que no te planteabas, voy a estudiar esgrima antigua, voy a trabajar en un castillo y voy a participar en un blog militar. Toda Hom- esta pasión, ¿de Hombre, dónde surgió? Hombre, sí, sí, no. Es decir, si hablas con mi madre, verás que siempre me ha gustado las espadas de pequeño y siempre con las películas de espadas medievales, de fantasía, de la Guerra de las Galaxias y todo eso, todo con espadas y mucho tal. Solo que, claro, pues lo que de niño es un juego, pues te sigue tirando de mayor. Ves que existe, que hay gente que está reconstruyendo el uso de armas antiguas que se perdió en gran medida y digamos que esta es, ya, lo llamamos un arte marcial reconstruida o en reconstrucción. No se puede decir reconstruida por una razón muy simple. Las artes marciales son para matarse. Aquí no nos matamos de verdad. Entonces, Menos mal, Jolín. y nada, entonces, ¿cómo surgió? Pues bien, yo me fui a estudiar a Elche. En principio estudié un año en Murcia, pero me cambié a Elche. Y me enteré de que había una escuela de esgrima antigua que enseña a usar armas de época, digamos, antigua y medieval y tal, y me apunté porque me encantaba. Y a partir de ahí, pues, seguí en las por unos años y ya cuando me mudé de Elche y vine aquí, pues seguí llevándolo por mí mismo. De hecho, he abierto una escuela en Belmonte, donde está el castillo también, que enseño a gente el manejo de la espada. No tengo demasiados alumnos, pero bueno, mejor pocos y buenos. Eso es muy cierto. Y nada, ahí estoy. Luego, aparte, el tema que hablas de la recreación, pues hago recreación histórica sobre todo de los siglos XV y XVI, aunque también he hecho algo de XVII, que básicamente consiste en intentar buscar las vestimentas, la forma de vida de la época y recrearla para uno mismo y para los demás que te están viendo. Es, en cierta manera, una especie de juego que te tomas muy en serio. Oye, pero eso está muy bien. Y lo bueno que tienes es que investigas cosas de la historia y acabas sabiendo muchas cosas, que esto es una cosa que me gusta plantear, porque muchos dicen, estos que se visten de medieval y tal y no sé qué, lo hacen porque se lo pasan bien y ya está, ya, pero investigando para sacar cómo se vivía, cómo se vestía, etcétera, hemos encontrado cosas a lo largo de los años en todos los que hacemos esto, cosas que los historiadores normales no saben porque no se estudia y tienen relevancia. Te voy a Ujú. poner un ejemplo muy bueno. A ver, Si no sabes cómo se vestía la gente, no entiendes por qué era tan importante la mesta.
que era la Mesta. La Mesta era una organización medieval que había en España que se encargaba de proteger la producción de lana. De ¿Y qué lana. ocurre? Sí, de lana, Ujú. porque la lana era uno de los productos más valiosos en la Edad Media. ¿Por qué? Porque toda la ropa se hacía de lana. Cuando digo toda, es toda, excepto las camisas, que las camisas eran de lino normalmente. A veces algodón, pero normalmente de lino. ¿Y qué ocurre? Necesitas calzas de lana, jubones de lana, a veces hasta sombreros de lana, hacer fieltro, etcétera, etcétera. Y entonces la lana de mejor calidad se producía en la península ibérica y se exportaba a Flandes, que Flandes estaban las mayores fábricas de telas. Y luego la tela de Flandes se volvía a enviar a toda Europa. Pues bien, Flandes era eh, posiblemente uno de los países más ricos de Europa, si no el más rico, simplemente por vender telas de lana, y la lana se sacaba de España. Y la mayor parte del dinero que sacaba la corona de Castilla y de Aragón, pero sobre todo de Castilla, era por la lana. Y no entiendes por qué, sí, no entiendes por qué cómo la gente se vestía con qué ropa, de qué maneras, etcétera. Wow, pero entonces en este tipo de cosas hay un trabajo de investigación importante. No Sí, es solo voy a vestirme así y a manejar la espada y a hacer como que exactamente. peleo. Es que, a ver, esto empieza. Me gustaba el tema de las espadas y aprender cómo manejar la espada. ¿Qué ocurre? Que para aprender a manejar un arma que se ha olvidado, primero aprende los movimientos, las posturas, etcétera, lo típico, pero luego el contexto. ¿Por qué se ponían así? ¿Por qué luchaban con esta arma? ¿Por qué en este contexto? Para aprender ese contexto tienes que aprender cómo se vivía en la época. Para aprender cómo se vivía en la época tienes que aprender cómo pensaba esa gente, incluso cómo leía y escribía, cómo veía el mundo. Y al final te lleva una cosa a la otra y de aprender a manejar la espada aprendes todo tipo de historia, solo por sacar todo. Hasta entiendes, por ejemplo, por qué hacen unos movimientos de espada y no otros que tienen que ver con la forma de vestir que tienen. Es decir, ¿En serio? claro, porque, por ejemplo, los trajes del siglo de oro, que va a Ujú. ser un poco el tema al que circundamos, el traje del soldado es muy lujoso, muy lujoso. ¿Y qué ocurre? Esos trajes lujosos no solo, como te digo, no solo son unas telas buenas, un corte bueno y tal, sino el corte hace, digamos, te aprieta el cuerpo de tal manera que te deja en la postura correcta para que quedes más guapo. O sea, es una ropa que te corrige la postura. Entonces tú dices, ¿por qué llevan esas posturas en los tratados de esgrima? Ah, por el traje. Exacto, Que no se tú con... podían mover de otra manera. Sí, claro, tú con un chaldán moderno y tal, no te quedas igual normalmente. Al final, cuando llevas mucho, sí, pero entiendes que las posturas que sacan muchas veces y por qué me dejan la espada con la mano aquí, no aquí, un poco es por el jubón que le amolda de esa forma, Mm. curiosamente. Oye, pero entonces me imagino que tu formación como periodista te ha servido mucho para a la hora de investigar todo esto, ¿no? Sí, me ha valido sobre todo para el tema de sacar fuentes, que luego he aprendido a sacar fuentes como historiador, que es un poco diferente, aunque no he estudiado historia, pero la base Ujú. es la misma en gran medida. Y lo que más me ha valido es para, digamos, mi pseudo trabajo, porque no cobro por ello, pero me gusta, que es la divulgación. Yo no solo aprendo a hacer todo esto para saber yo, que me encanta, sino también me gusta hacérselo saber a los demás. Es como quiero hacer partícipe a los demás de las cosas maravillosas que descubro. Y por eso, digamos, el blog este de Belumartis en el que escribo ahora se ha convertido en podcast. Así Ujú. que, además de lo que escribo, si me queréis escuchar, pues podéis buscarnos también en YouTube, en iVoox que estamos, en Belumartis, y algunos programas los hago yo, otros hace más gente. Oye, pero espera. Ahora ya llegaremos a esa parte que me interesa mucho, pero ¿cómo empezaste tú en esto? O sea, ¿cómo de chiquito jugabas con las espadas y demás, pero el primer contacto, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Pues bien, yo ya por esa época, recordemos 2008, ya qué tiempos aquellos 2008, cuando yo iba a entrar a la universidad, ya existía YouTube y en Ujú. YouTube había gente que empezaba a grabar en YouTube cómo aprendía a manejar armas medievales. Dijo, ostras, qué guay, esta es la esgrima que yo quiero, porque yo en el instituto ya había practicado esgrima olímpica, o sea, lo que hemos en las Olimpiadas, pero eso Ujú. no me llenaba, yo sabía que eso no es como se usaba la espada de verdad en su día, ya se había transformado mucho en un deporte olímpico. De hecho, cuando aprendes ves que hay cosas en común con la esgrima olímpica, pero muchas otras no. El caso es que eh, cuando vi que eso existía, yo quería algo más. Me fui a estudiar, como digo, fui a estudiar a Elche y de chiripa
descubrí que pues había una sala de esgrima allí en Alicante, al lado, en la que enseñaban y me fui todos los fines de semana allí a aprender. Y ahí aprendí lo básico y cuando ya aprendí lo básico ya empecé a aprender por mí mismo. Cuando ya aprendes a encontrar fuentes, que ahí empecé a buscar fuentes según iba estudiando la carrera también, etcétera, cómo tratarlas, porque una cosa es la fuente, otra cosa cómo tratarla. Por ejemplo, Ujú. una de las cosas más interesantes que descubres estudiando historia, pequeñas cosas que hay que saber es, estudiar las leyes históricas es interesantísimo. Y dices, ¿por qué? Porque cuando estudias una ley, lo que te está diciendo es lo que hacía la gente. Cuando una ley dice, prohibimos hacer esto, te está diciendo, la gente hace eso y por eso lo prohibían. Claro. Bien pensado, pero entonces me imagino que has aprendido de todo un poco, ¿no? En todo este Sí, sí, proceso. sí. Sí, por ejemplo, como digo, mi base fue la esgrima, Mm. pero de ahí, como digo, la forma de vida. ¿En qué se ve la forma de vida en eso? Por ejemplo, ¿por qué la gente llevaba espada? Dirás, pues para defenderse, para pegarse espadazos. Pues no principalmente. La gente llevaba espadas para demostrar que era alguien, porque llevar espadas solo podían llevar hidalgos. Y bueno, más gente que ahora diremos, pero sobre todo hidalgos. Entonces tú, se supone que solo los hidalgos llevaban espada, pero una cosa que hacía mucha gente es que llevaba espada para que la considerasen de hidalgo. Y a lo mejor no sabía manejar en absoluto, pero llevaba espada. Entonces, Eso era un po- peligro, ¿no? sí, sí, había un montón de gente que se mataba estúpidamente por esas cosas, porque además el ser hidalgo te obligaba a pelearte con alguien que insultaba tu honra. Porque Ujú. claro, es decir, yo no sé usar la espada, pero este me ha insultado. Si no saco la espada y me mato con él, quedo mal. Y es que la gente pensaba de otra manera. Nosotros diremos, sí, hombre, me voy a matar con este por mi honra. No, no, en esa época es. Prefiero que me mates a que me insultes. Es otro concepto de vida. Completamente distinto. Ujú. Pero todo esto a ti te tiene enamorado, o sea, a ti te encanta, Sí, ¿no? claro, claro. Y digamos a niveles, a veces podríamos decir nocivos según la consideración de otras personas. Porque ya no solo porque me pego con espadas, que de vez en cuando uno sale pues un poco escaldado, sino que a veces uno se centra en detalles que a una persona le parece absurdo, como por ejemplo, pero ¿por qué estáis discutiendo por ver? Esto es una cosa que pasa mucho, aunque Ujú. parezca mentira. ¿Por qué discutís por ver si la gente llevaba pañuelos en la cabeza o no? Y yo, pues porque es necesario, es una imagen que se han creado. No, la gente no llevaba pañuelos en la cabeza, que eso se ha puesto de moda con la peli de la triste. Eso es un invento posterior que le dieron para la película y tal. Es decir, o sea, y la gente dice, ¿pero por qué discutes por eso? Y digo, porque me importa que sea correcto. Vamos, podemos llamarlo obsesión. Sí, pero es una obsesión buena. Mm. Para mí las obsesiones pueden ser buenas o malas. ¿Cuándo una obsesión es mala? Cuando te perjudica a tú misma a los demás. Para mí esta es buena porque es una que me alimenta como persona, me hace cada día saber más cosas y no perjudica a mi alrededor. De hecho, a algunas personas les ayuda porque eh, a gente que le estoy enseñando a usar la espada, pues ya tienen un hobby nuevo, algo que no se esperaba ni que les entusiasma. Entonces, no, no Claro. es malo, mientras no haga daño a nadie. Mientras no le claven la espada al vecino, todo está muy bien. Sí, sí, sí. ¿Cuántas espadas tienes? A ver, vamos a contar. Mm, Me temo la respuesta, porque Juan Tengo, está pensando. tengo 8 espadas, 4 dagas, 4 broqueles y en camino tengo otras 4 espadas que he encargado. Vamos, que te gastas toda la pasta en espadas, ¿o qué? Pues no tanto, porque si me gastara toda la pasta en espadas tendría 3 veces más espadas. Tengo que ir poco a poco. ¿Y por qué? Quiero decir, ¿son tan diferentes entre sí todas estas espadas? Sí, digamos que una espada al final es una espada, pero Mm. hay detalles. ¿Cómo te lo puedo explicar más o menos? Un coche es un coche, ¿no? Pero no es lo mismo un Audi que un Ford. Y tampoco es lo mismo un Ferrari que un Lamborghini. Son coches todos. Ujú. Pero dices, hombre, no es lo mismo conducir un Ford que un Ferrari. Y con el Ferrari puedes hacer cosas que no puedes hacer un Ford. De hecho, te diría aún más.
es que hay espadas que son como tractores, otras que son como camiones y otras como coches. Entonces no conduces igual un camión que un tractor o que un coche. Mm, mm, mm. Y me Pero todos van con imagino, motor. y me imagino que tampoco es lo mismo un Ferrari de hoy en día que de hace 20, que de hace 30, que de hace También, 50 años. efectivamente, porque una espada del año 1450 ya no se parece a una espada del año 1600. ¿Por Mm. qué? Porque el manejo cambia y con el manejo cambia se mejora o más bien se adapta el diseño de la espada a la forma en la que se maneja luego. No es que sea un manejo mejor ni peor, en plan más antiguo es peor y más moderno es mejor, es simplemente avanza hacia un camino y la espada pues se adapta a mejorar ese camino porque va avanzando. Wow. Entonces sí, sí que podemos llamarlo obsesión, ¿eh, Juan? Bastante. ¿Y en casa qué te dicen? O sea, tus padres no te dicen, otra espada más, joder, no puede ser, ya no Mm, cabemos en lo, casa. lo aceptaron hace mucho, además vivo solo, así que ya mis Ah, padres no... bueno, entonces ya está, tú puedes llenar tu casa de espadas si quieres. ¿Cuánto puede pesar una de estas espadas? Pues bien, ¿tú cuánto crees que pesa una espada? No Eso es tengo un mito muy... no tengo ni idea, pero se ven pesadas, quiero decir, son de Pues metal, ¿no? no, ¿No? una espada media como la que tengo en la mano, que la veréis en la foto luego, Ujú. ¿vale? Pues pesa alrededor de 1 kilo. 1 kilo. ¿Y eso es poco, es mucho, es lo Es, normal? es, es una media para una espada de una sola mano, entre 800 gramos y 1,2 kilos es lo habitual. El peso exacto esta que tengo ahora, que ves en la foto, no lo sé, pero está por alrededor de 1 kilo, 1,1 kilo, quizá 1,2 kilos, pero más no. Y es porque una espada, que hay gente que dice, no, la espada del Cid pesaba 10 kilos. No, hombre, ¿qué dices? La espada del Cid como mucho pesaba 1,1 kilo o así. Y es porque una espada debe ser ligera. Si una espada pesa, no me vale para nada. El objetivo de la espada no es machacar a un tío a golpes, es cortarlo. Entonces, quieres que sea rápido para que corte con más velocidad y al ir más veloz es más fuerte el corte. Ujú. Y la estocada lo mismo. Necesito que sea ligera para estocar rápidamente. Si no. Todo tiene sentido. Ojo, que también estar dándole vueltas a 1 kilo de espada durante una hora cansa. Pero uno se acostumbra. Me imagino que tiene que ser súper cansado. Pero entonces, ¿cuándo empezaste a participar en estas reconstrucciones de combates medievales y demás? Pues yo ya empecé a ver, en cuanto a la esgrima en sí, pues en 2009 creo que fue el primer año que empecé a estudiarlo. Ujú. Y lo que es en recreación más tarde, porque a mí la verdad es que me gusta más el tema del combate que la recreación en sí, pero la recreación lo veo como un complemento muy bueno que me ayuda a aprender muchas cosas. Y recreación en sí lo que pasa es que es todavía más caro. Si ya me gasto dinero en espadas, dinero en ropa te gastas más todavía para ir bien. Entonces, fue una cosa más tardía. Pues a lo mejor la primera vez fue en 2012, 2013, cuando recreé bien por primera vez. Así en plan de chorradilla, medio mal antes, pero ya con más seriedad a partir de 2012. Pero cuando dices con más seriedad es no solo la espada, sino toda la vestimenta. Exacto, con más seriedad significa que yo voy a ir de punta en blanco como se iba entonces y vas a encontrar los menos fallos posibles. De hecho, como dicen, el buen recreador es uno que empieza como pueda empezar, pero según va consiguiendo habilidad, dinero, conocimientos, va mejorando su vestimenta para parecer lo más posible a como era en la época. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ujú. Te salen siempre por ahí en las pelis los tíos en camisa. Cuando están peleando con espadas se quedan en camisa y tal. Eso en la época era una guarrería. O sea, ir en camisa era de un pervertido, un perturbado. Ir en camisa es ir desnudo. De Ajá, hecho, la expresión ir desnudo en el siglo XVI y XVII es a ir con la camisa. Para ir sin camisa decían ir en cueros. claro. Entonces, Entonces, ¿cómo peleaban? Con un... con la vestimenta normal que es el jubón. Ujú. Encima de la camisa se pone el jubón, que el jubón va atado a las calzas, que las calzas es como una especie de medias que llega hasta el culo, básicamente. Y entre el jubón y las calzas, eso era en el siglo XV, pues estás vestido con la camisa por debajo. Luego, a partir del siglo XVI, se inventa otra prenda de ropa que son los gregüescos, que son como una especie de pantalones cortos y ya las calzas pues se atan a los gregüescos. Y es esta imagen que tenemos de los tipos estos del siglo XVI que tienen como unos pantalones cortos muy bombachos que parecen como calabazas en las piernas. Sí.
Pues esos son los gregüescos que llevan las calzas, que son esa especie de medias, y luego el jubón, que es la parte de arriba, y ya debajo del jubón llevamos la camisa. Pues todo eso hay que hacérselo. Y por supuesto hay que llevar alguna clase de sombrero o gorro, porque en esa época nadie va por la calle con la cabeza descubierta. Ujú. Por dos razones. La primera, porque es como si nosotros vamos por la calle sin camiseta. A lo mejor te encuentras a un tío de estos que quiere enseñar pectorales y va sin camiseta, pero lo ves como, hay este tío medio desnudo. Lo mismo ir sin algo en la cabeza. Y la otra razón es que la gente se podía poner enferma y querían que estuviese la cabeza bien cubierta para no pillar frío. Que entonces no había tanta calefacción ni leches y era más peligroso. Hay que tener en cuenta eso. Claro. Y ahí nos viene otro tema que me gusta hablar, que es una de las grandes leyendas, que es la de la gente en la antigüedad era muy guarra y no se lavaba. Eso es mentira. Ajá, eso es lo que todo el mundo dice, ¿no? No, 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 había poca agua, había poco jabón y se duchaban una vez al año. Pues No es mira, verdad. como curiosidad, primero, ducharse no se duchaba nadie porque no había duchas. Eso es lo Ujú. primero. Pero lo que se había era baños. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿tú sabías que la península ibérica era el mayor productor de jabón del mundo? ¿En serio? Exportamos jabón a toda Europa. Si hay jabón es porque la gente se lavaba. Efectivamente. Y como curiosidad, ya entonces no era un jabón en plan vasto, había jabón para lavar ropa, jabón para lavar ropa de color, jabón para lavar el pelo, jabón para lavar la piel. O sea, ya había champú, que era jabón para el pelo. Entonces, la gente está muy avanzada en el tema de... Y hablamos de la Edad Media, que tenemos que llegar a la Edad Media, todo el mundo guarro, tal y tal. Mm. Si vieras la ropa que se lleva en la Edad Media un campesino, no te lo crees. O sea, un campesino que era lo más humilde, vestía bien. No vestía muy lujoso, pero vestía bien. De hecho, tenemos la idea de que el campesino va de marrón, con la ropa medio rota y tal, ni de lejos. Va con ropa de colores, sobre todo de colores vivos, alegres, porque la gente de la media parece mentira, pero era viva y alegre, Ujú. y lo suficiente bien vestidos. Hombre, no te vestías igual para ir a trabajar al campo que para ir a la iglesia el domingo, pero tenía ropa la gente, o sea, no eran miserables. Y vestían bien y se lavaban bien. De hecho, era habitual que en las ciudades hubiera baños públicos, porque eso es herencia romana, que la gente se cree que es que se cae el imperio romano y ya, ¿qué pasa? Cierran todos los baños públicos, ya no hay romanos. ¡Hala! Claro, No, hombre, no. se Ya. mantiene. De hecho, los baños públicos se mantuvieron hasta el siglo XVII, que en el siglo XVII se empezaron a cerrar, porque es en el siglo XVII cuando empieza a haber una corriente de la medicina, que fíjate que es cuando empieza la ciencia, en el siglo XVII. Y en el siglo XVII se empieza a decir que es malo ir a los baños públicos porque se pueden colar enfermedades por los poros de la piel bañándose. Es decir, Wow. cuando empieza la ciencia es cuando hacen algo anticientífico para nosotros hoy en día. Y anteriormente sin la ciencia se lavaban, iban a los baños públicos y todo eso y era habitual. ¿Y todo esto lo has aprendido en la reconstrucción de los combates? O sea, Sí, investigando, investigando, investigando. porque es que una cosa lleva a otra. Al final, lees cosas que escribía la gente de la época, literalmente lo más importante es documentos de la época, te los lees, ves cuadros, porque los cuadros te dan muchísima información, sobre todo de la ropa, de los útiles y enseres que utilizaban, de cómo eran las casas por dentro, cómo estaba distribuido el espacio, porque no está distribuido el espacio igual ahora que en el siglo XV. Mm. Eh, y, y te da entre lo escrito y lo visual, sacas un montón de cosas que no te lo crees hasta que no te pones a ello. Además de que te apoyas, obviamente, en el trabajo de otra gente que llega antes que tú. Entonces, comparas lo que ves tú directamente, lo que lees directamente y lo que han descubierto compañeros. Y comparas las tres cosas y vas sacando tus teorías, tus cosas, etcétera. Tus, Eh, tus propias po- conclusiones. por ejemplo, os voy a decir aquí cómo era la vida normal de una persona, pues en la Edad Media y el Siglo de Oro, porque no cambió mucho la forma de vida y era por la mañana se levantaba, normalmente se acostaba la gente o desnuda completamente, es decir, en cueros o con camisa. Ujú. Lo primero que hacían era se quitaban la camisa, se la llevaban puesta de dormir y se lavaban el cuerpo, la cara, las axilas, etcétera, se lavaban con una toalla húmeda, básicamente un trapo húmedo, con jabón muchas veces para estar bien. Si eran las mujeres y tocaba el día, se podían lavar el pelo, que las mujeres se lavaban el pelo pues una vez a la semana de media, con jabón bueno y tal.
y ya nos vestíamos, nos poníamos una camisa nueva, porque eso sí, es verdad que la ropa exterior no te la cambiabas todos los días porque tampoco tenías tanta, pero la interior, que es la ropa y los calzones, sí que se cambiaban todos los días y básicamente era el trabajo de la mujer en gran medida lavarlo todos los días para que el marido tuviera siempre la parte interior limpia. Y te ponías encima el jubón, las calzas, los greguejos, como hemos visto, si estamos en el siglo XVI, y lo primero que hacías era tomar el desayuno, que el desayuno consistía, curiosamente, hablando del siglo de oro, pues en una especie de mermelada que se llamaba letuario, una especie de protomermelada de lo que conocemos hoy. Después Ajá. del letuario salía la persona a trabajar. Después de las 2 horas de trabajo paraba a almorzar un rato, seguía trabajando hasta que se hacía mediodía, comía, se echaban la siesta y cuando se levantaban de la siesta seguían trabajando hasta que se hacía de noche y volvían y cenaban. Y dices, ¿y por qué te cuento todo esto así? Porque estamos hablando también de que, curiosamente, la gente trabajaba mucho menos que nosotros ahora, de media. Estoy hablando de un campesino. Mm. Entonces, y esto además se ha descubierto desde la prehistoria hasta el siglo XVII, que empieza poco a poco las revoluciones capitalista, industrial, etcétera, que ya meten más caña al trabajo. Una persona normal trabajaba una media de 180 días al año. No está nada Piénsalo. mal, ¿no? No está nada mal. Muchos días libres. Hombre, ¿y tanto? Y es porque tenían un sistema que consistía en que primero, cuando era fiesta, no se trabaja. Y había muchísimas fiestas religiosas. Mm. Muchísimas. Y aparte, normalmente, lunes y martes se trabajaba media jornada, siempre. Miércoles, jueves y viernes, jornada completa, lo que llamaríamos 8 horas. Que luego, entre que almorzabas, te echaba la siesta y tal, esas 8 horas se quedaban en 6 muchas veces. Como mucho 7. Y luego el sábado echabas otra media jornada y el domingo libre completamente. Entonces, si te fijas, trabajaban muy poquito y les daba para vivir bastante bien para los estándares de su época. Y seguro que Que eso éramos, da que pensar. seguro que eran más felices que nosotros, incluso. Se echaban mucho tiempo a la vida en comunidad. Es Mm. decir, también las casas de esa época eran muy pequeñas. ¿Por qué? Porque la gente hacía la vida afuera. Tú querías la casa para dormir, comer, guardar tus cosas, ya está. Mm. Entonces, también eran pequeñas las casas porque es que estaban fuera todo el día. Los hombres y las mujeres. Y que no falte algo súper importante, la siesta. Sí, y además la siesta en esa época no era una cosa solo de España, era de toda Europa. Lo que pasa es que con la revolución industrial la siesta se perdió porque perdían horas de trabajo los obreros y tenían que trabajar todas las horas posibles y les quitaron la siesta. Y Dijeron, de nada. hecho, y de hecho en España nuestros horarios de comer que tenemos, que son distintos al resto de Europa, es porque seguimos con los horarios del antiguo régimen, o sea, de la Edad Media. Los horarios de comer del resto de Europa se hicieron por la revolución industrial, para que los obreros se adaptaran al trabajo de la fábrica. Entonces, Mm. realmente, como se vive en España, se vivía antes, en la Edad Media, el siglo de oro, en el resto de Europa igual. Solo lo hemos mantenido nosotros. Quizá puede parecer malo, puede parecer bueno. Para mí yo creo que es algo bueno porque es una forma de vida más saludable, que es la que tiene el ser humano y se sabe porque se ha investigado desde la prehistoria. Nuestros tiempos de comer y de dormir, etcétera. Entonces no vamos nada mal encaminados, oye. Eso espero. No, 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 para nada. Pero oye, antes de que se me olvide, la ropa que mencionaste, Mm. ¿dónde consigues o quién te hace todas esas ropajes tan específicos y que tienen que coincidir con determinado siglo y demás? Pues es muy sencillo. Gente como yo, que si yo, por ejemplo, me he especializado en armas, hay Ajá. gente que se ha especializado en ropa. Y hay gente pues que ha investigado más que yo en tema de ropa y ha decidido, pues no solo voy a hacer ropa para mí, voy a hacer ropa para venderla a gente como yo que hace recreación, pero no es tan bueno cosiendo. Claro. Y hay gente que vive de hacer ropa de época y hay gente muy, muy buena, ¿eh? Eso sí, entonces, ¿qué se hace un recreador? Pues conoce a otros recreadores que hacen ropa y se la venden o se la hace él mismo. Normalmente es una mezcla de las dos cosas. Por tema de entre dinero y tiempo, pues todo el mundo normalmente suele tener una mezcla de se compra unas partes de ropa y otras se las hace él, en lo posible. Mm. Yo, por ejemplo, Más, tiendo más a comprar que a hacer porque soy un poco patoso con la aguja, pero bueno. eso te iba a preguntar, ¿cuánto más o menos te has gastado entre ropa y espadas? A ver, en espadas fácilmente tendré ahí.
unos 2.000 euros en espadas. Una buena Y, inversión, sí. y en ropa ahora mismo, que además me tienen que hacer ahora ropa de soldado de los tercios, que no la tengo hecha, pero me tienen que hacer cosas. Pues si no contamos lo que me van a hacer, pues tendré gastados unos otros 1.500, 2.000 euros en ropa. Madre mía, eso. Tienes un hobby caro, ¿eh? Sí. Y luego, cuando me pille la de los tercios, me va a salir por otros 1.000 y pico euros, porque la ropa de un soldado de los tercios era carísima. Porque un soldado de los tercios, aunque era un tío cualquiera, una vez que se hacía soldado, era un señor soldado y no podía vestir cualquier trapo. Tenía que No, vestir como un señor. hombre, por Y de hecho, los supuesto. soldados de los tercios se gastaban el sueldo en la ropa, o sea, como yo. Vamos, tenía los mismos gustos, pero entiendo que esta ropa te la hacen a medida, ¿no? Que también por eso es cara. Sí, es que también hay que entender que la ropa de esa época toda era medida. O sea, los que te hacían ropa en esa época eran los sastres, no es como ahora que vas a una tienda y tienes ahí tal. Lo único que no era medida eran las camisas, porque las camisas eran un tamaño más o menos estándar que le cabía a todo el mundo, por eso eran tan amplias y holgadas, Ujú. para que le cupiera a todo el mundo y también porque la forma de vestirle era que eran muy amplias. De hecho, una camisa, para que tengas una idea, te llegaba hasta las rodillas si te ponías de pie. Mm. Y tenía que ser así. Entonces, la camisa era lo único que no era medida. El resto de la ropa tenías que ir al sastre, el sastre tomaba las medidas y te hacía la ropa ajustada, porque eran muy pijoteros en la antigüedad con la ropa. Nosotros hemos vuelto con la ropa vagos. Es como, nos vale esto del tal que nos sale más barato. Pero el hombre de la antigüedad quería vestir bien, porque la vestimenta refleja quién eres. De hecho, había leyes suntuarias. Leyes suntuarias, ¿qué significa? Significa cada clase social la ropa que puede llevar por ley. Te lo puedas permitir o no. ¿En serio? En serio. Entonces, si eres noble, tienes que usar X ropa. No puedes usar ropa más pobre. Y si eres, por ejemplo, un campesino y tienes mucho dinero, aunque tengas mucho dinero, no podías llevar X tipo de ropa. Pero como la gente no es tonta, se hacía sus trucos. Como siempre. Entonces, no puedo llevar la ropa de esta manera, pero no dice nada que no la puedo llevar de la otra. Y había campesinos adinerados que vestían muy lujosamente sin que se notara que era tan lujoso o que no les pudieran acusar de ello. Siempre hay trampas para eso, porque a la gente le Eh, gusta fardar de que tiene, como siempre. Por supuesto, eso es así. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Este último traje del soldado que mencionas, ¿qué te van a hacer? ¿Para qué lo quieres? Ujú. ¿Para una reconstrucción en específico? ¿Una Sí, batalla? pues para recrear cómo eran los soldados de los tercios españoles, para ser exactos, en la década de los 70 del siglo XVI. Y sí, exactamente esa década. ¿Por qué? Porque la moda, como pasa ahora, cambiaba cada X tiempo. Ujú. Entonces, cuando dice, no, quiero ir de su lado de los tercios, la primera pregunta que tienes que responderte es, vale, ¿de qué año? ¿En serio? Sí, porque no es lo mismo la moda de 1630 que de 1520. Es igual que si tú te dices, es como si te dicen ahora, no, pues yo quiero ir de norteamericano del siglo XX. Y dices, ya, pero al norteamericano de los años 20 o de los años 60. ¿No se Claro, viste igual un hippie que un detective del FBI de los años 20? Pues es lo mismo. el siglo XX es muy amplio, claro. Sí, sí, pues te digo una cosa, la ropa en el siglo XVI cambió tanto como la del siglo XX durante todo el siglo. Entonces es algo súper complicado, ¿no? Como dices tú, ¿de Exactamente. qué Por año? ¿De eso, qué año en concreto? Por eso la que me quiero que me hagan ahora es del año 1570. ¿Por qué razón? Por varias. La primera, porque es una época que me gusta bastante. Es la época de el esplendor mayor del Imperio Español. Es el último tercio del siglo XVI. Y porque ya hay muchos grupos de recreación que recrean de esa época. Entonces, lo mejor es, si hay más gente que está en esa época, yo me uno allí y es más fácil hacer una recreación porque somos más gente de esa misma década, digamos. Mm, Que, por ejemplo, la ropa de 1570 puede valerte a lo mejor como mucho si vas a recrear 1580, quizá a principios de los 90, pero ya si llegas al 1600 no te vale, porque es como decir, si llevas esa ropa en el 1600 es como si llevas la ropa de tu abuelo, ¿sabes? claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ¿y entonces en qué evento o en qué momento vas a usar esta ropa? Pues no lo sé, depende cuánto tarde en hacérmela. Ujú. Sí, y puedo ir más antes. Es que hay muchos eventos de recreación en España, menos que en otros países,
En España estamos un poco atrás todavía, no empezó a calar más tarde, pero hay bastantes. Por ejemplo, es muy famoso el evento de Lerma, que recrean, digamos, el reinado de Felipe III en el Duque de Lerma, en el pueblo de Lerma, que ahí van los tercios desfilando y tal y todo eso. También, por ejemplo, muy famoso es el... Ay, se me van los nombres ya. El evento de la Guerra de las Alpujarras que hacen en Andalucía, en la Sierra Alpujarreña, de Ujú. cuando la expulsión moriscos no, de la Guerra de las Alpujarras entre los moriscos y los cristianos, ¿vale? Que también es de esa época. Más que se puede hacer de esa época, a ver, tal. El evento que se hace en Yecla, Murcia, que hace un evento muy chulo de los tercios de esa época también, de los años 1570-80, ahí dan un poco más de manga ancha. También depende del sitio que vas a recrear, pues hay gente más estricta en los detalles, gente menos estricta, pero siempre se espera un mínimo para, yo qué sé, que no te pases de imaginativo, de fantasioso en lo que viste. Que Claro. luego hay gente pues que viene más fantasioso. Por ejemplo, una cosa que no vas a ver nunca es lo que sale siempre en las pelis, y que es el cuero. O sea, eso de llevar cuero por todas partes es de las pelis. Eso en realidad De no hecho, pasaba, ¿no? el cuero, pues las cosas que son de cuero, como unos zapatos son de cuero porque son zapatos, pero Ujú. no vas a llevar ahí una chupa de cuero. Lo que sí había era una armadura de cuero que se llamaba cuera, pero es de un diseño muy específico y que te aseguro que no vas a ver en ninguna peli. Pero bueno, más cosas interesantes. ¿Cómo vestía un soldado de los tercios, ya que estamos en ello? A ver. Pues con un lujo que ni te imaginas. Un soldado de los tercios españoles no era nadie si no llevaba ropa de seda. Ah, sí. O sea, exacto, un soldado tenía que vestir ropa de seda, porque es verdad que los soldados tenían como dos principales trajes. El traje del día a día, que era normal de lana, como te he dicho antes, que la lana era la principal fuente para hacer ropa, pero luego para ir de bonito y para las batallas, el traje de seda, porque si voy a morir guapo. Hombre. Que además el traje de seda es el que te he hablado antes, que te corrige la postura, que te deja Ujú. así y tal, y vas muy gallardo cuando te lo pones, y sobre todo con un montón de colores. Los soldados de esta época, que parece mentira, voy a exagerar un poco, pero lo digo así, parecían payasos de circo, de todos los colores que llevaban. Pero a Que, ellos que, que, les que gustaba esta moda, ¿no? De los colorines. es porque esto viene de una cuestión que viene con los lansquenetes alemanes, que fueron unos soldados de la misma época de los tercios, que empezaron a vestir muy estrambóticos con muchos colores. ¿Por qué? Porque se dijo, ¿el soldado qué es? ¿Es un noble o es un plebeyo? Ujú. Porque tradicionalmente el que maneja las armas es el noble. Entonces, cuando empezó a haber soldados, porque en la Edad Media no había soldados, había peones, que no es lo mismo, o sea, un peón es un tío que va a la guerra y que va a pie, pero no es un soldado profesional. Cuando eres profesional, que te dedicas a la guerra, tradicionalmente el profesional de la guerra era el caballero, el noble. Pero claro, entonces, si ahora soy un profesional de la guerra aunque vaya a pie, ¿qué soy? ¿Noble o no? Pues entonces lo dejaron como en un término medio. Un soldado no es un campesino, pero tampoco es un noble, está a medias, pero como tiene ese grado de nobleza, debe vestir como un noble. Entonces, aunque un soldado fuera pobre como las ratas, porque muchos eran pobres como las ratas, el poco dinero que se lo gastaban en ropa de buena calidad, para aparentar. Y iban de Wow. seda, iban con colores caros, por ejemplo, era muy típico el rojo, era muy típico el amarillo chillón, a Mm. veces el azul, a veces el verde menos, pero bueno, lo que nunca vas a ver es marrón, porque el marrón es color de pobres. Un poco triste, ¿no? Entonces, claro, cuando ves una película, todos van de marrón. Y dices, justo el único que no se iban a poner ni para atrás. Ay, por cierto, imagínate que en la batalla ahí está todo lleno de pólvora, sangre, suciedad, tal. Uno de los colores favoritos era el blanco impoluto. Imagínate cómo se guarreaba eso después de una batalla. Uf. Blanco impoluto de seda, ¿eh? Pues como dices tú, menos mal que había jabón, porque si no, vamos, Sí, sí. Ya, eso pero imposible. el problema que tiene la seda es que no sé si sabes que la seda, si se moja, ya se queda mancha para siempre. Entonces, se te cae una mancha de sangre o de lo que sea, ya eso no se... Olvídate, te quedaste con ella. Que, digamos que los sastres vivían de los soldados en mucho, en mucho. Vamos, hacían su agosto. Oye, cuéntame ahora del blog que ahora ha derivado en podcast, Bella Sí, Martis.
Porque Sí, bueno, no es Bella, es Bellu sí. Martis. Velumartis, pues viene del latín, que es Bellu. una especie de... Lo pusimos mal realmente, pero como ya se ha quedado así, se conoce, no lo vamos a poner bien, porque Ujú, Velumartis queríamos que viniera en latín como de arte de la guerra, ¿vale? ujú. Lo que pasa es que realmente eso sería arte velum. Y nos dimos cuenta tarde, ya habíamos puesto Velumartis, y Velumartis la traducción literal significa como eh, el arte en guerra, que Bueno, casi parece más como si fuera un blog de artistas que se pelean o algo así. sí. Pero bueno, digamos, el blog es un blog sobre historia militar fundamentalmente, aunque también hablamos de historia no militar civil como complemento. Y ahora, especialmente ahora en el podcast, que tenemos podcast tanto en iVoox como en YouTube, pues metemos mucho más cosas de vida militar, de civil. Hablamos de todas las épocas. Yo hablo sobre todo de tema medieval, renacentista y barroco, pero tenemos gente también que habla desde la prehistoria hasta la Segunda Guerra Mundial, incluso de la actualidad militar y todo. Vamos, se centra en lo que es historia militar, pero también tocamos temas de historia en general, no es necesariamente militar. Así que a quien le guste el tema, pues ahí estamos. Oye, sí, vamos a dar a la web. ¿Cómo lo encuentras? Pues se puede encontrar en iVoox, si pones Bellu Martis con ella, historia militar, te sale en iVoox, o en YouTube también, Bellu Martis, historia militar, y te sale. Sí, porque tenéis un canal de YouTube con un montón de suscriptores y de seguidores, ¿eh? Sí, sobre todo con un montón de vídeos. En García Campa, que es el jefe, como digo yo, se le ocurra un montón para que no pare de haber vídeos nuevos. Es una barbaridad lo que trabaja ese hombre. Wow. Pero vamos, le encanta, porque si echa tantas Sí, horas sí, sí, sí. allí. Sí, yo antes estaba más activo que ahora. Lo que pasa es que ahora trabajo más y tengo más tal, pero por lo menos un podcast al mes saco yo en Bel Martí. Así que si me quieres escuchar, por ahí estaré. Seguro, seguro. Pues entonces está muy bien porque también están en iVoox, igual que nosotros, igual que Mm, Lengua, y ahí pueden aprender un montón de cosas interesantes relacionadas sí, con el arte de la guerra. mira, os voy a poner un ejemplo, que esto es una cosa que nos han echado en cara muchas veces. Ujú. Tenemos nuestro programa más famoso, de los que hice yo, junto con mi amigo David Nievas, es con el que suelo hacer la mayor parte de los programas ahí narrados. Tenemos una serie de programas sobre la batalla de Pavía, que la batalla de Pavía fue una de las primeras batallas de los tercios, podríamos decir. Si juntamos todos los programas que hicimos sobre esa batalla en concreto, los programas duran más que la batalla. Es decir, hicimos en total, creo que era 72 horas sobre la batalla de Pavía. O Madre sea, tenéis mía. para varios días. Sí, 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 vamos, no nos vamos a aburrir. Hay mucha información. Sí, sí. Y además nosotros nos gusta pues contar cosas que no vais a encontrar en otros sitios en Internet, porque Internet normalmente en tema de historia militar siempre repiten lo mismo y tal. Y a nosotros nos gusta poner detalles que no te van a decir otros porque no investigan tan a fondo. Ujú. Vamos, Yo que qué sé, pues entonces lo que contáis en el blog y lo que contáis en YouTube y lo que contáis en el podcast está bien documentado, vamos. sí, sí, nosotros no decimos nada que no sepamos con una certeza a lo mejor de, digamos, del 90% que es cierta, Ujú, ¿vale? Hay cosas que, pasa siempre el trabajo historiador, hay cosas que hay que arriesgarse y asumir. Pero si lo asumimos, si lo sospechamos, decimos que es una sospecha nuestra. Lo vamos a avisar antes. Pero de normal lo que decimos, si decimos y no ponemos la coletilla de sospechamos, intuimos y tal, o suponemos, es que está documentado. Está confirmado, bien confirmado. Juan, me tienes que recomendar unas cosas y me da mucha curiosidad a ver qué nos vas a recomendar. Un disco, una serie, un libro y una película. Pues bien, como disco, os voy a recomendar del grupo Kinia, que es de una gran amiga mía, violinista del grupo, que es Música Celta. Si os gusta la música celta, no exagero si digo que es de los mejores grupos de España. Ajá, Y una pena porque hay que apoyarles mucho, que los músicos ahora están muy mal desde la pandemia. muy cierto. Y sobre todo los que viven de los conciertos cobran muy poco por concierto, entonces por apoyo, escuchad a Kinia, comprad el disco si os gusta el tema de la música celta, no vais a arrepentir porque es que son buenísimos los chavales. Es que no os podéis imaginar lo buenos que son. Si no lo conocéis, os va a sorprender. Y si os gusta la música celta, es muy probable que los conozcáis. Así que Kinia, como discos, sus dos discos, que tienen dos ahora mismo, que los Ujú. podéis mirar enteros en su canal de YouTube de Kinia,
y los podéis comprar, que eso apoya a la banda, que sale los enlaces ahí en el canal de YouTube. Y Genial. más, y más dicho, serie. Pues bien, Espera, quiero aclarar. Kinia con K y doble N, ¿no? exacto. Kinnia. Perfecto. Y ahí perfecto. Y bueno, sobre serie, Serie, ¿qué nos vas a pues, recomendar? mirad, esto os va a parecer un poco extraño. Una serie para mí maravillosa porque mezcla cosas históricas con cosas actuales, pero muy bien y que si os interesa el Japón medieval, para mí una de las mejores series sobre el Japón medieval, entretenidísima y maravillosa, que se llama Samurai Champloo. Wow, nunca lo Que había hay gente que escuchado. dice Samurai Champloo, pero bueno, es una serie de anime japonesa, pero es una serie de anime que hasta la gente que no le gustan los dibujos y tal, es una serie muy de adultos, no es tontería de niños y tal, y es muy seria. Entiendes el pensamiento de los japoneses, cómo es el pensamiento de los japoneses de la Edad Media y de ahora, cómo cambia, y es entretenido porque te lo mezcla con elementos actuales para que no sea tan diferente. Y bueno, es una historiaza. Para mí, de las mejores series de anime jamás hechas y de series en general también está muy bien. Wow, ¿y esa dónde la encontramos? ¿Está en Netflix o...? Pues estaba en Netflix hasta hace poco. No he mirado si sigue ahí. Como sabes que Netflix a veces quitan y ponen, pero en Ujú. Netflix estaba hasta hace poco. Yo la vi en mi día porque curiosamente la echaron en la 2 hace muchos años. Ok. Que la echaban a la 1 de la mañana y la grababa en vídeo para verla todos los días. Madre mía, en vídeo, pero entonces la serie tiene ya sus años. Sí, la serie será como del 2000 y poco, más o menos. Ok, bueno. Y seguramente en YouTube estará. Pues no Seguramente. mira en YouTube, pero es posible. Yo la recomiendo muchísimo porque es una joya de la animación y de las series para mí. Ujú. Mira, ya nos ha picado la curiosidad, la buscaremos. ¿Qué libro nos vas a recomendar? Libro, pues mira, si os interesa empezar a aprender del tema de los tercios españoles, que como digamos que posiblemente es mi base, posiblemente el mejor que existe para empezar es De Pavía a Rocroi, de Julio Albi de la Cuesta, que es un diplomático español que ha sido embajador español en muchos sitios y que es un gran estudioso de los tercios. Y ese libro De Pavía a Rocroi es básicamente como una especie de resumen de todo. Si no sabes nada de los tercios, léete eso porque no te va a engañar en nada. A lo mejor no va a ser súper específico, pero te vas a enterar de lo general que eran los tercios, desde sus primeras batallas hasta el final. Por eso se llama de Pavía, que se considera la primera batalla de los tercios, aunque aún no se llamaban así entonces. A Rocroi, que se dice siempre que Rocroi es la batalla con la que empezó la decadencia de los tercios. Y es, como digo, un libro recomendadísimo si os gusta la historia militar y queréis iniciaros en el tema de los tercios. Wow, oye, muy buena recomendación. ¿Y películas? Pues película, ya que estamos en tema histórico, una cosa que me quejo mucho siempre es de lo mal que lo hacen las películas en cuanto a detalles históricos que eso pasa y tal. Os voy a decir una Sí. que es buena como película y además en cuanto a vestuario, forma de luchas, elementos históricos, es perfecta, no, porque es imposible, pero se acerca mucho. Y es la del Rey Proscrito, que está en Netflix, ¿vale? No confundir con la de The King, que esa es todo lo contrario, eso no me gusta nada. La de El Rey Proscrito, que en inglés es The Outlaw King, que esa está en Netflix, que es una película que hizo a propósito para Netflix. Y para que entendáis, cuenta la historia del rey Bruce, que fue el que luchó por la independencia de Escocia cuando lo de William Wallace, cuando lo de Braveheart. Ujú. Podríamos decir que El Rey Proscrito es la segunda parte de Braveheart. O sea, donde acaba la peli de Braveheart que conocemos todos, empieza Sí. la del Rey Proscrito, con la diferencia de que es mucho mejor que Braveheart. Entonces es una super película, ¿no? Sí, a ver, es mejor el sistema, el tema de la ambientación histórica y que se ha acercado a la historia, porque Braveheart es verdad que como película en sí es muy entretenida, pero la historia se la pasa, dicho mal y pronto, por el culo, ¿sabes? Ujú. Pero digamos que más o menos donde acaba Braveheart empieza el Rey Proscrito. Así que, como casi todo el mundo habrá visto Braveheart y conocerá de qué va, pues saber lo que pasó de verdad después de la muerte de William Wallace, porque de hecho la película empieza, la del Rey Proscrito, con la muerte de William Wallace. Te cuenta la historia de cómo el rey Bruce de Escocia, pues, consiguió mediante guerra de guerrillas recuperar Escocia de los ingleses y expulsarlos de allí. Wow. Entonces es una muy buena peli, muy buena recomendación. Sí, sí, sí.
Nos estás dejando muchos deberes, Juan. A ver si nos da tiempo a verlo todo y a leerlo todo. Dime una cosa, ¿te gustan los juegos? Sí, me gustan tanto los juegos de mesa como los videojuegos. Ya no juego tanto como antes por falta de tiempo, pero sí. Es que estás muy ocupado. Antes de que se me olvide, te iba yo a preguntar, todas estas batallas, todas estas recreaciones que mencionaste aquí en España, ¿tú vas a todas? ¿A No, algunas? no, ¿A no, las que no. puedes? Voy a las que puedo, que son más bien pocas. Antes podía más, pero como digamos que mi trabajo es de cara al público y muy de turismo, pues ¿cuándo hacen las recreaciones? En fin de semana, cuando yo trabajo. O sea que Entonces no. voy a muchas menos de las que me gustaría. Pero pues siempre que he pedido para alguna especial que me dejen libre, pues he ido y tal. Ah, bueno, bien, Digamos, bien. si alguno quiere ir como público a ver recreaciones, le recomiendo encarecidamente, como principales para ir de público, como digo, no vestido, pues la de Yecla en Murcia, que es magnífica, y la de Lerma, que se hace también en Lerma, y por supuesto, la que se hace en las Alpujarras de la guerra contra los moriscos, Ajá. que esa suele ir con un detalle bastante bueno también. Esta última es muy famosa, me suena mucho que la gente la menciona y tal. Bueno, iremos a alguna. Bueno, te preguntaba si te gustan los juegos porque tenemos un juego aquí en el podcast. Yo te digo una palabra y tú me dices otra palabra, sin pensarlo Ujú, mucho. ¿Listo? ujú. Venga. Ciudad, Cuenca, arte, barroco, entrevista. excelsa, yo qué sé. Muy bien. Siguiente. Muerte, Vida, sexo, amor, batalla, lucha, comida, placer, lengua, arte, historia, amor, podcast, audio, cultura, vida, arma, espada, amistad, amor, música, magia, espada, mm, filo, familia, belleza, casa, refugio, dolor, amor, sueño, verdad, libertad, justicia, fuego, agua, suerte, fortuna, guerra. paz, Y la última, amor. vida. Oye, eres muy rápido pensando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, si alguien está interesado en seguirte en las redes, estás en Twitter, en Instagram y esas cosas. Pues aunque suene ya muy viejo, sobre todo en Facebook. Porque en Facebook es donde los recreadores nos comunicamos más, realmente. Ajá. Te tengo Instagram, pero no subo nada nunca. O sea, si alguien me quiere seguir en Facebook, también soy administrador de una página en Facebook del tema que se llama Tercios Españoles de Infantería Legendaria. Me podéis ver allí muchas veces. Y Ok. nada, si no me podéis encontrar en Facebook como Juan Molina Ferández, eso sí, si me queréis poner como amigo, antes mandadme un mensaje porque yo no soy de los que le da a todo el mundo. Efectivamente, claro, que te manden un mensajito diciendo, oye, acéptame o lo que sea, ¿no? Por lo menos un mensaje, Sí, sí, claro. sí. Eso está muy bien. Bueno, Juan, así como a ti te nominaron, nuestra querida Lara Cañadas, que es la productora ejecutiva de este podcast, me dijo, tienes que hablar con Juan, que es una súper entrevista. Te toca nominar a 3 personas que podamos entrevistar aquí en Lengua. ¿A quién nos recomiendas que podríamos entrevistar? Pues la primera de ellas, y te lo digo de verdad porque es muy interesante, a la violinista que os he dicho de este grupo de Kinia, porque Ujú. es una persona que no os imagináis, no solo es violinista, también es una gran investigadora de lo espiritual Ok, y hacedora de lo espiritual, así que si interesa el tema, tanto de la... Además ella mezcla mucho ambos temas, música y espiritualidad. De hecho, hasta hace cursos sobre geometría sagrada. Le encanta mezclar el tema de matemática, espiritualidad, música. ok. Así que sí, una entrevista sobre esos temas, es decir, si os gusta, os va a encantar. Genial. ¿Y cómo se llama? Jezabel Martínez. Ok, bueno, ya me pasará su mail, Ujú. su teléfono, lo que sea. ¿Quién más? Pues también os nominaría a Félix Dativo Donate.
que es uno de mis compañeros de recreación, profesor de Instituto de Lengua y además escritor de novela histórica, escrupulosamente histórica. Vamos, que se Que obsesiona y se documenta igual que tú. digamos que cruzamos espadas todas las semanas cuando hacemos entrenamientos, pero con la diferencia que él lleva a escritor. Este año, por ejemplo, ha ganado el segundo premio de novela histórica. Wow, o sea que Así es que no es cualquiera. es muy bueno, ¿vale? Así que os lo recomiendo porque él os puede contar cualquier cosa, literalmente, y todo lo que os va a contar es maravilloso. Genial, muy buena recomendación. ¿Alguien más? Te podría recomendar a otro escritor más, que es un Ujú. poco de la quinta, en el sentido de que también va con el tema histórico. Él no practica esgrima, eso sí, pero sí que es gran amigo de Félix Dativo, que también hace novela histórica y que ha tenido muchísimo éxito también, precisamente con obras de la época de los tercios también. Ajá. Eso, Héctor J. Castro, que se me va, Héctor. Ok, Héctor J. Castro. Pues él, digamos, sobre todo es muy experimental. Además, tiene una estética de forma de vestir muy interesante. Va como un señor de los años 20 por Madrid, aunque Ajá. es gallego, pero vive en Madrid. Y bueno, por ejemplo, su última novela larga es Sol de Sangre, que habla de los combates que hubo reales, entre japoneses y españoles en el Siglo de Oro. Es Wow. decir, sí, japoneses con katana y españoles con espada de esta, como la de la foto, pelearon porque los españoles en esa época llegamos a todo el mundo. Que esa fue porque, digamos, unos piratas japoneses intentaron conquistar una parte de Filipinas que estaba siendo colonizada por España. Entonces, claro, España no podía permitirlo y mandó un destacamento a echar a los piratas japoneses. Y se lió la de Dios. Wow. Y ha hecho una novela sobre ese tema real y la ha hecho escrupulosamente histórica, pero además con una creatividad, Héctor, dicho mal y pronto, acojonante. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de su obra es que está escrita en segunda persona, que eso es rarísimo. Y Pues queda sí. muy bien. Wow, pues habrá que entrevistarle, sí, y habrá que leer esa novela. Oye, Juan, genial, muy buenas recomendaciones y una entrevista súper interesante. Mil gracias. A ti. Oye, antes de despedirnos, ¿quieres mandarle algún mensajito a nuestra amiga en común, Lara? Pues que muchas gracias por la oportunidad y mucho ánimo a ella, que sé que trabaja mucho, así que el mensaje para ella es que recuerde siempre que los tercios no se rinden. Ella lo entiende. Muy bien, es un buen mensaje. Genial, Juan. Oye, mil gracias por este ratito. Un abrazo. A ti. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua,